vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 10. El domingo pasado comenzamos a estudiar este pasaje, vamos a leer del 4 al 13 y lo titulé el domingo pasado Solo Cristo. Vimos la primera parte de lo que representa solo Cristo y hoy vamos a avanzar para entender cómo solo Cristo también es, cómo dentro de todo ese proceso, toda esa obra redentora, solo Cristo es en quien nosotros podemos confiar y depositar todas nuestras esperanzas a fin de obtener lo que Cristo promete que va a dar a los que confían en Él. Así que vamos a leer Romanos 10, 4 al 13. Voy a leer el 4, me responden ustedes en el 5 y así vamos alternando hasta terminar juntos en el versículo 13. Dice Romanos 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que hace las cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, gracias, porque ciertamente Tú tienes toda buena dádiva, Señor, y todo don perfecto para tus hijos. Y eso es lo que nosotros encontramos en la palabra, Señor. Una verdad que es superior a nosotros y que tú te has placido en revelarla. Tú te has placido en darnos suficientes detalles, Señor. Nos has dado toda la verdad que nuestra alma necesita, que nuestro corazón necesita, para poder ver en ella a Jesucristo y ver, Padre, su obra, ver su amor, su sacrificio, cada intención, Señor, por la cual Él vino a dar su vida por nosotros, cómo cumplió toda justicia y cómo también, Señor, completó esa obra al resucitar al tercer día y ahora está sentado a tu diestra. Gracias, Señor, porque todo nos lleva a Él. Y no queremos, Padre, que solo la palabra lleve nuestros ojos a Él, lleve nuestros oídos a Él, sino que también lleve nuestro corazón a Él. Señor, que tú nos ayudes, que el Espíritu Santo nos doblegue, Señor, doblegue nuestros razonamientos humanos, doblegue nuestros pensamientos y que puedas poner tú en nosotros la verdad que transforma, la verdad que regenera y la verdad que da vida eterna. Padre, que tu Espíritu Santo haga esa obra por nosotros, Señor, es nuestra súplica, porque nosotros no la podemos hacer. No nos podemos aplicar nosotros, Señor, el ungüento que necesita nuestra alma para nacer de nuevo. Y por eso te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que la aplique con todo el poder, con toda la soberanía y con toda la gracia, Señor, con la cual también está dispuesto para la salvación de nuestras almas. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hemos visto cómo en el pasaje anterior, Pablo nos está llevando a comprender cómo nuestras justicias son realmente inútiles, innecesarias, no tendríamos ni siquiera que pensarlo dos veces. Cuando se trata de ir delante de Dios y de responder a la pregunta ¿por qué debería de tener, Señor, un lugar a tu lado? ¿Por qué el Señor debería de darme acceso a sus glorias eternas? Tenemos dos opciones y la primera es presentar nuestras justicias y la segunda es presentar las justicias de Cristo. Y si nosotros hemos de decirnos sensatos, ¿no? Si nosotros hemos de decirnos sabios,
pues es evidente que nuestras justicias no van a tener nada que hacer comparadas a las justicias de Cristo. Y si no tienen nada que hacer frente a ellas, es obvio que el Padre no va a aceptar nuestras justicias como una razón por la cual nosotros deberíamos de disfrutar de sus bendiciones eternas. Y entonces establecíamos cómo la exclusividad de Cristo, determinada desde la eternidad pasada en esa asamblea eterna, cómo es solo Cristo el que nos puede llevar al Padre, y cómo la Escritura nos confirma una y otra vez que es solo por Cristo que nosotros podemos tener acceso a todas sus bendiciones. Entonces nosotros vemos ese primer punto cuando nosotros estamos leyendo Romanos 10, 4, pero lo que nos va a mostrar ahora Pablo, ¿sí?, es cómo se accede entonces a esa justicia. Si yo reconozco que no puedo presentarle a Dios mi justicia, ¿sí?, ¿cómo entonces yo puedo obtener la justicia de Cristo y que sea presentada esa justicia delante de Dios? Y eso es lo siguiente que va a hablar Pablo. Sí. Ahora, no debemos de perder de vista el contexto en el que se está refiriendo Pablo a esta revelación, ¿no?, de cómo nosotros podemos acceder a la fe. Debemos de tenerlo presente, pero antes de entrar a platicar de eso un poco más, yo quería leer algo que el teólogo y gran ministro J.I. Packer escribió respecto al Evangelio, y fíjate lo que va a decir él. Dice: no debemos presentar a la persona de Cristo aparte de su obra salvadora. La verdad es que no puedes entender la figura histórica de Jesús hasta que sepas acerca de la encarnación, que este Jesús era hecho Dios el Hijo, hecho hombre para salvar a los pecadores según el propósito eterno de su Padre. Tampoco puedes entender su vida hasta que sepas acerca de la expiación, que vivió como hombre para que pudiera morir como hombre por los hombres, y que su pasión, su asesinato judicial, fue realmente su acción salvadora de quitar los pecados del mundo. Tampoco puedes saber en qué términos acercarte a Él hasta que sepas acerca de su resurrección, su ascensión, su dedicación celestial, que Jesús ha sido resucitado, entronizado, hecho rey y vive para salvar hasta lo sumo a todos los que reconocen su señorío. Pero él va a seguir Packer y va a decir: hay un segundo punto complementario. No debemos presentar la obra salvadora de Cristo aparte de su persona. El efecto de esta exposición es representar la obra salvadora de Cristo en el pasado, disociada de su persona en el presente, como el único objeto de nuestra confianza. Pero no es bíblico aislar la obra del obrero. Lo que el Nuevo Testamento requiere, ¿sí?, de aquel que pone su confianza en Cristo, requiere es que esa confianza sea puesta en, hacia o sobre el mismo Cristo. La colocación de nuestra confianza en el Salvador viviente que murió por los pecados. El objeto de la fe salvadora no es estrictamente hablando la expiación, sino el Señor Jesucristo, quien hizo la expiación. Entonces lo que nos está diciendo es que tú no puedes separar a Cristo de lo que hizo o la obra de Cristo de Cristo. Que nosotros vamos a entender el Evangelio cuando entendamos completamente a las dos personas, porque si tú solo ves lo que Cristo hizo y no entiendes que Él era el único capaz de hacerlo, entonces no vas a apreciar realmente la obra salvadora, y si no la aprecias no la vas a entender, y si no la entiendes, entonces cuando tú estás aceptando la obra salvadora, ¿qué estás aceptando? Es como cuando firmamos un contrato y no leímos todas las letras y tú dices: pues ya lo firmé, ya lo acepté, pero ¿qué aceptaste? ¿Cómo sabes que querías aceptar lo que aceptaste? ¿Cómo sabes que la fe que tú estás poniendo en Cristo es una fe que va a obrar como promete Cristo que obra, si no entiendes quién es el Cristo que obró esa redención por ti? Y funciona al revés también. Hay que entender entonces por qué encarnarse, por qué vivir una vida de justicia, por qué someterse a la voluntad del Padre en todo, ¿sí? ¿Por qué exponerse a la muerte? ¿Por qué llegar hasta ese punto de dar su vida y de morir en la cruz y derramar su sangre? Y tú tienes que entender todo. Tú tienes que entender todo para que puedas apreciar realmente el Evangelio y decir: creo en el Evangelio. ¿Por qué lo puedo creer? Porque lo entiendo. Entiendo de qué se trata el Evangelio, cuál es el mensaje de Dios, cuál es el propósito de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Comprendo todo y comprendo cómo Él vivió, de tal forma que cuando yo estoy poniendo mi confianza de una manera plena, de una manera consciente.
No es como ir a la famosa fuente que está en Italia y voltearse de espaldas y echar la moneda y decir, pues no importa dónde la aviente, va a caer ahí. No es así. Es que hay que entender el Evangelio y eso es lo que Pablo está diciendo ahorita y es lo que Pablo nos está mostrando. Ya nos mostró que solo es Cristo, pero ahora nos va a mostrar cómo es que se accede a esa salvación a través de Cristo, porque no es como tú quieras. No es en tus términos, no son tus definiciones, no fuiste tú el que lo escogió a él, no fuiste tú el que lo dispuso, no fuiste tú el que lo tomó de la muerte y lo resucitó. Entonces no es como yo quiera, es como Dios quiere. Y si yo digo que profeso la fe de Jesucristo, entonces la tengo que profesar en los términos en los que Dios dice que hay que profesarla, y eso es lo que va a decir Pablo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Pablo, como niños, ¿no?, nos toma de la mano y nos lleva para que no nos extraviemos en ningún momento a entender los términos en los que Dios concede vida eterna para aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Y lo primero que nosotros vamos a ver y que va a abarcar un par de versículos es la confesión y el credo. Para que nosotros podamos acceder a la gracia que Dios ha dado a través de Jesucristo, necesitamos confesar y necesitamos creer. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo establece aquí una relación entre la confesión, ¿sí?, lo que digo respecto a mi profesión de fe, y mi credo, la convicción racional que alcanza mis emociones respecto a dicha profesión. No las podemos separar. No puedo decir, mientras yo diga es suficiente, no importa que crea. Y tampoco yo puedo separarlo de tal manera en la que yo diga, pues yo ya creí, no importa que diga. Pablo los está uniendo de tal manera que nosotros no, para separarlo, tendríamos que romper el Evangelio, tendríamos que partir el Evangelio y decir esto no tiene que ver, ¿sí?, esto no va junto. Entonces no necesitas las dos, necesitas una y la otra no la necesitas, o necesitas la otra y la primera no. Entonces lo primero que dice el versículo es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en el sentido en el que Pablo se refiere aquí a confesión, él está utilizando un término griego que es homologueo y que prácticamente quiere decir lo mismo que otro. Cuando tú vas y confiesas tus pecados al Señor, ¿sí?, la manera correcta de confesarlos es ejerciendo esta acción, homologar. ¿Cómo confieso yo mis pecados? Digo, al igual que el Padre, que lo que yo he hecho está mal, que lo que yo he hecho es pecado. Y entonces estoy llevando mi concepto de mis acciones, de mis intenciones, del pecado que haya cometido, lo estoy llevando a cómo Dios lo ve. No como yo lo veo, no como lo ve la iglesia, no como lo ve el mundo. Seguramente el mundo ni siquiera pensará que es pecado, ¿no?, sino a cómo Dios lo ve. Eso es la confesión, es decir lo mismo que el Padre respecto a mis pecados. Ahora, cuando nosotros vemos aquí que Pablo está hablando de que nosotros debemos homologar lo que confesamos o lo que decimos, es decir, que nosotros tenemos que confesar, no se está refiriendo directamente al arrepentimiento de haber pecado contra Dios toda mi vida. Sin embargo, la confesión a la que se refiere Pablo lleva implícito que para que yo pueda confesar, yo pueda homologar con Dios que Jesucristo es Señor, yo tengo que reconocer mis pecados, yo tengo que homologar primeramente mi concepto de mis pecados, de tal manera que en estos segundos lo primero no me estorbe. Lo que estamos viendo aquí respecto a la salvación, ¿no?, es que yo tengo que confesar a Jesús, yo tengo que confesar que Jesús es Señor, ¿sí?, pero que yo no lo voy a poder hacer genuinamente, realmente, si antes de eso yo no he hecho lo otro, ¿sí? Yo no he hecho lo otro, así que no debemos de pensar que hay dos formas de llegar a Dios. No es como que, bueno, tú puedes llegar a Dios confesando tus pecados o tú puedes llegar a Dios confesando a Jesucristo. No, tienes que hacer las dos. Cuando tú ves todo el Evangelio, tú te das cuenta de que el Evangelio requiere arrepentimiento, ¿sí? Requiere un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, de tal manera que la manera en la que tú vivías no sea la manera que sigas viviendo y digas, pues yo vivo igual que antes, pero ahora soy cristiano, como muchos que conocemos, que tú los ves viviendo igual, frecuentando los mismos lugares, haciendo las mismas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora se dicen cristianos.
Entonces ahí tú dices, pues hay una etiqueta, pero no hay un arrepentimiento, no hay una transformación, no hay un cambio de pensamiento que pueda respaldar esa afirmación que él está haciendo. Entonces, hermano, vamos a profundizar un poquito más, porque como todo pasaje de la Escritura, la correcta interpretación y asimilación del contenido requiere de la misma forma una correcta contextualización y una correcta exégesis del pasaje. Y yo te quiero contar qué era lo que estaba sucediendo en Roma. Lo contamos cuando empezamos, pero ya vamos en el capítulo 10, ¿no? Ya vamos en el capítulo 10. Los cristianos en Roma no eran uno de los grupos más populares dentro del imperio. Sus creencias firmes acerca de la gran comisión y la asertividad que tenían señalando el pecado de sus contemporáneos por medio de la predicación del evangelio, tal y como sucede hoy en muchos países, ¿sí?, que tienen antipatía hacia los valores cristianos, les ganó un rechazo generalizado, no solamente por parte de la sociedad, sino también por parte del gobierno, de las autoridades de su época. Entonces, ese grupo de creyentes, ese grupo de seguidores de Cristo, ese grupo de discípulos que están allí en Roma y en todas sus provincias, ¿no?, en todas las provincias donde ellos establecieron autoridad, que ahora están viviendo el cristianismo, predicando el cristianismo, pues ya están ganándose el desfavor del pueblo, ya los están odiando, ya los están rechazando. Entonces nosotros cuando pensamos en eso debemos tener en cuenta que en esos momentos identificarse como cristiano habría puesto una señal de tiro al blanco en las espaldas de esos nuevos conversos. Si tú te decías cristiano, prácticamente ya te estabas ya te estabas apuntando el dedo, ¿no? Ya te estabas diciendo cuál es el siguiente que hay que ir, pues es aquel, ¿no? Y seguramente el problema iba a empezar pues primero con la sociedad, ¿no?, con los vecinos. Este es cristiano, ¿no? Y después iba a ir creciendo y creciendo hasta que llegara un momento en el que esos vecinos o las autoridades pues te presentaran delante de las autoridades romanas para que te hicieras cargo de tus faltas, ¿no?, de tus faltas civiles, de tus faltas sociales. El rechazo social se iba a incrementar conforme la fe de Jesucristo alcanzaba más y más familias, haciendo que los cristianos comenzaran a ser perseguidos y castigados. Su entrega a una fe monoteísta donde el único rey, el único soberano es Jesucristo y el emperador romano es otro ser humano más igual que todos, ¿no? Su alienación o su separación de las actividades seculares del pueblo romano como las festividades, ¿no? Tú no veías cristianos en los carnavales. ¿Qué iba a hacer allí un cristiano? Lo ibas a ver allí, tú no ibas a pensar este es cristiano. ¿Qué ibas a decir? No es. ¿Dónde están los cristianos? En el lado opuesto de donde están estos, ¿sí? Están buscando al Señor, están entregándose al Señor, dándole las primicias, como decíamos, comenzándoselas, están al Señor. No se andan revolviendo allí, ¿no? No andan paseando en el carnaval, no andan en las olimpiadas, porque ¿qué crees? Las olimpiadas no eran un culto, ¿sí? O no eran una entrega de vamos a ver a quién Dios le dio la mejor habilidad atlética. No, ellas ofrecían las olimpiadas a sus dioses. Eran eventos paganos, eran eventos que no tenían nada que ver con Dios, era lo contrario a la fe cristiana. Entonces no los veías allí. Tú no encontrabas a los cristianos haciendo lo mismo que el resto de los romanos. Su culto privado y ajeno a las prácticas paganas pecaminosas, así como su alcance para incluir en igualdad de condiciones a cualquier individuo sin importar su origen o su estrato social, fueron conceptos que chocaron abiertamente con los ideales de Roma. Esa era otra cosa, que para los romanos era, los esclavos están allí, ¿no? Y los dueños, los señores están acá. Y cuando tú llegas a la iglesia, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Son lo mismo. Tanto el esclavo como el Señor, aquí son iguales, aquí no se tienen que obedecer, no se tienen que respetar, aquí son uno delante del Señor. En sus trabajos sí, hay autoridad, hay mando, hay servicio, sí, hay pago, y hay toda esa relación que se da cuando alguien le sirve a otro. Pero en la iglesia eran iguales, y para Roma eso era, nos está echando a perder. ¿Por qué crees que pasaba? Pues todos querían ser cristianos. Implicaba trabajar como esclavo, pero ya no ser en esencia esclavo, ya ser libre. Entonces yo quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque mira,
cómo ellos se tratan, cómo ellos se ayudan, cómo ellos se aman. Me van a tratar igual que en una sociedad en la que los señores no tratan así a los esclavos, ¿no? Y los esclavos no aman así a los señores, ¿no? Los odian, se confabulan, les sirven, pero con una amargura de corazón que es más que evidente. Entonces todo esto fue chocando con la sociedad romana, con los principios romanos, con la ley romana. Y a razón de estas prácticas piadosas que emanaban de la obediencia a Cristo por fe, los romanos comenzaron a considerar a los cristianos como desleales, y fíjate de lo que los acusaron. Primero los acusaron de afectar el orden público. Pues hacían desorden, porque entonces ya el esclavo luego no quería estar obedeciendo a su señor, ¿no? Decían, ya no lo va a querer obedecer como es, ¿no? Decían, nos va a afectar el orden público. Decía que traicionaban a la patria, que al no reconocer a César como el Dios que ellos veían, como ese ser supremo que ellos veían, decían que estaban traicionando a su patria y por lo tanto que estaban siendo subversivos, ¿no? O sea, estaban rebelando contra el imperio. ¿Por qué? Porque no reconocían a César como el rey, reconocían a Jesucristo. Fíjate, decían que practicaban hechicería en sus reuniones privadas. Que quién sabe qué tanto conjuro hacían allí, que no lo podían hacer en la calle, entonces se tenían que ir apartados a celebrar sus cosas y los acusaban de hechicería. Los acusaban de canibalismo, porque como la Biblia dice que cuando tú celebras la Santa Cena, ¿sí?, eso que tú estás celebrando representa la sangre y el cuerpo de Cristo, decían, pues son caníbales, se podrían comer unos a otros porque mira, se están comiendo la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes de qué más se acusaban? De incesto, porque decían, mira, se llaman hermanos, y cómo es posible que esos que se llaman hermanos se estén casando entre ellos, se están provocando incesto, así de ilógico, así de irracional, pero también así de perverso era el corazón de Roma hacia los cristianos, que ¿qué hacían? Pues los empezaron a perseguir, los empezaron a encarcelar. No necesitabas tú ser y tener ningún tipo de autoridad para tomar a uno que se decía cristiano y llevarlo ante las autoridades. Lo veíamos en la semana con la conversión. Pablo lo hacía, ¿no? Pablo lo hacía, les daban cartas, ¿y a qué se iba? Pues a cazar cristianos, ¿no? Ese era el trabajo de Pablo. Y veíamos el miércoles cómo en su conversión Dios lo libra de todo eso y lo pasa ahora a vivir la vida totalmente distinta. Pero fíjate que cómo el pueblo romano, la sociedad romana, el imperio romano, ¿sí?, catalogaba a los cristianos como lo peor de su sociedad. Le estaban haciendo daño a su sociedad. Ahora sí, estaban ordenando su desorden y eso era lo que no querían. Estaban limpiando su mugrero y eso era lo que no querían. Entonces la mayoría de estas faltas iban a meritar penas capitales y serían pretexto para perseguir a estos hombres que incomodaban con su moralidad a una nación que estaba entregada al pecado. Y nosotros vemos ejemplos, mira, en Hechos 17:4 dice así: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Y dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. El 18:2, ¿no? Fíjate cómo dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces sí, les estorbaban, ¿no? Les estorbaban los creyentes, los cristianos, ¿sí?, los seguidores fieles de Jesús a la nación romana. Y en este contexto en el que Pablo nos escribe y bajo la guía del Espíritu Santo, lo que nosotros podemos ver es que la afirmación de Pablo es que confesar con la boca que Jesús es el Señor,
¿sí? Es necesario para salvación. O en un sentido más literal, decir lo mismo con el Evangelio en la afirmación suprema del Señor Jesús. Esta confesión no se trata de un orden mágico de palabras, no es una mantra, no es si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón, voy a ser salvo. Y ahí estamos. Y muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, y eso es lo que sucede en las campañas masivas, que pues ¿qué queremos? Que la gente repita una oración porque creemos que al hacerlo así están confesando con la boca para salvación. Y como ya lo dijeron, pues en automático, ¿no? Ya se libraron del castigo. Se nos olvida lo que dice la siguiente parte, que es creer en el corazón. Que si no tienes esa confesión, esa profesión no emana de un corazón que cree, ¿sí? Pues en realidad son palabras, ¿no? Que no tienen ningún sentido y no tienen ningún significado, ¿no? Entonces no son un orden mágico de palabras que necesitan ser repetidas para obtener el beneficio divino de la salvación, más bien son una identificación pública de una confianza cuyo origen es la fe depositada y única y exclusivamente, y como bien lo dice Packer, en, hacia y sobre Jesucristo. Imagina lo que esta confesión representaría fuera del cuerpo de Cristo, es decir, fuera de la iglesia. Imagina que vas por las calles de Roma, camino a una reunión de estudio en casa, mientras que el resto del pueblo se encuentra disfrutando amenamente del infame carnaval, ¿no? Cuando de pronto te aparecen 2 guardias o 2 ciudadanos romanos, extrañados de que vayas caminando en la dirección opuesta al evento, dices, bueno, ¿y por qué este no va al carnaval? ¿Y este hacia dónde va? Y empieza la sospecha. Dicen, este ha de ser cristiano. Su reacción después de haber escuchado cómo los cristianos hablan del pecado y cómo los cristianos hablan de que hay un solo rey y Él es Jesucristo, ¿sí? Su reacción sería la siguiente: hey, ¿quién es tu rey? Y tienes 2 opciones. Tienes 2 opciones. O confiesas que el Señor es Jesús, o confiesas como cualquier otro ciudadano lo haría, que el rey es César. En ese contexto es lo que Pablo nos está diciendo, ¿sí? Que la confesión es necesaria para salvación. Ahora, eso no significa que no aplique para hoy. Ahora vamos a ver cómo aplica esa misma confesión para nuestros días. Pero es en esa circunstancia en la que decir el Señor es Cristo, pues te puede llevar hasta la muerte, ¿no? Te puede llevar hasta la muerte. ¿Cuál sería tu respuesta si esa fuera tu situación? ¿Salvarías tu pellejo o salvarías tu alma? Y esa es la pregunta crucial. Porque tú crees que puedes salvar el pellejo sin perder el alma, pero no. Vas a decidir salvar la vida, ¿sí? Vas a decidir salvar el cuerpo, salvar la reputación, salvar soy un ciudadano de aquí, no tengo problemas con nadie. O vas a decir, pues no importa qué. No importa cuál sea la consecuencia. Tal vez termine mi cuerpo colgado, ¿no? Allí a las afueras del Coliseo. Tal vez termine yo entregado a las bestias. Allí, ¿no? Tal vez termine en la cárcel, sufriendo azotes, detracciones, ¿no? Maltratos. Tal vez. Pero ¿quién va a ser tu Señor en ese momento? ¿Qué vas a confesar? ¿Qué va a salir de tus labios? ¿Vas a homologar con el Señor y decir, Cristo es el Señor? ¿O vas a negarle? ¿Vas a retractarte de una fe que tú crees que tienes y decir, no, el Señor es César? Ya después le digo a mis hermanos que el Señor es Cristo, pero aquí el Señor es César. Fíjate qué llamativo es que el propio Cristo fue acusado ante Pilato por traicionar los principios del Imperio Romano, llamándose a sí mismo el Cristo. Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Fíjate por qué es tan importante la confesión pública. Porque Cristo lo hizo y a él le costó la vida y él era ese rey. Pero Cristo lo hizo, sabiendo lo que le iba a traer. Pero nosotros creemos que podemos andar por la vida sin confesar públicamente a Cristo y que no pasa nada, ¿no?
Juan 19:12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, y de manera irónica: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y fíjate qué van a decir. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. ¿Entiendes cómo si negar a Cristo tiene implicaciones? ¿Entiendes cómo si negarte a confesar a Cristo, a proclamar su nombre públicamente en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés? Claro que tiene consecuencias. No puedes decirte cristiano y no puedes decir: hay fe en mi corazón, yo creo en el Señor Jesús, toda mi confianza está en Él, pero cuando hay que hablarlo en público decir: no, pues no sé, a ver, ¿quién es cristiano aquí? Pues a ver quién la levanta, porque yo, de aquí a que salga de trabajar, yo no soy, ¿no? Ya saliendo, ahora sí vuelvo a ser cristiano, pero mientras, yo no soy. Hoy la confesión que trae salvación es esencialmente igual a la de los cristianos del primer siglo. Un reconocimiento de la soberanía y divinidad de Cristo, quien es Señor sobre mi vida, luego Señor sobre todo gobernante terrenal, pero además Señor del cielo y de la tierra, con su Padre y con el Espíritu Santo en triunidad perfecta. Es igual, no cambia para nosotros hoy. Tal vez no vivimos bajo el imperio romano, pero conocemos hermanos que viven bajo imperios similares. Estamos en ciudades que su tendencia es hacer ciudades de ese tipo, ¿sí? Con un gobierno de ese tipo. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos pregunten quién es nuestro rey? ¿Qué vamos a hacer cuando nos pregunten quién es nuestro Señor? ¿Qué nombre vamos a proclamar? Es indispensable esa confesión, es indispensable para ser salvo que yo confiese a Jesucristo Señor, ¿no? Vamos a ver qué dijo Jesucristo en Mateo 10:32. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que tú dime si necesitas esa confesión para salvación. Dime si necesitas ser lo suficientemente firme en tu credo para decirle al mundo: yo soy cristiano, el Señor es Cristo, ¿sí? O dime si crees que hay alguna manera en la que tú puedas negar a Cristo afuera, negar a Cristo en lo público y alcanzar lo que Él ofrece, ¿sí?, a los que ponen su confianza en Él. ¿Qué diría hoy Dios? ¿Qué diría hoy Cristo de ti delante de Dios? ¿Te confesaría así como tú le confiesas a Él delante de todo hombre, o te negaría así como tú le niegas a Él delante de todo hombre? Sin esa confesión que nuestros labios proclaman a voz audible y que representa primeramente lo que sucedió en nuestros corazones por fe, nadie de los que está aquí podrá disfrutar de un segundo o de un centímetro de la promesa eterna. Así concluimos inicialmente que el corazón regenerado confesará hasta las últimas consecuencias que Cristo es Señor y Dios, dando testimonio del cambio obrado por Dios en su corazón, mientras que el corazón degenerado negará con sus palabras la humanidad y divinidad de Cristo como Salvador, exhibiendo que en su interior no ha habido ninguna transformación milagrosa. Segunda de Juan 1 dice, segunda de Juan 1:7, ¿me puedes regalar agua? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces fíjate cómo dice ahí. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Y lo que está diciendo allí no es que vayas a perder la salvación, no está hablando de salvación, porque la salvación no te la ganas tú, está diciendo el fruto de tu trabajo. Quiere decir que tú puedes estarle sirviendo al Señor aquí todos los días, todos los domingos, ¿sí? Puedes estar proclamándole todo el tiempo, ¿sí? Pero si no hay una confianza genuina
una confianza cierta en tu corazón acerca de Cristo, de su divinidad, de su humanidad, de su obra expiatoria, entonces habrás trabajado en vano. Habrás trabajado en vano. Ese fruto de todo lo que trabajaste en nombre de Dios, al final no representará ninguna recompensa para ti de parte de Dios. Por eso dice que no pierdas el fruto de tu trabajo. Entonces vemos que en primer lugar es esencial la confesión, en segundo lugar es esencial el credo. Y fíjate cómo Pablo creo que intencionalmente transforma o invierte el orden de las cosas. En el versículo 9 va a decir primero confesión y credo o creer, y después en el versículo lo va a invertir y va a decir creer, y después va a hablar de la confesión, y ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Pero inherente a la confesión de una boca que se encuentra conforme y complacida con el Señor Jesús como única fuente de bien espiritual para el hombre, viene la realidad interna que respalda esas palabras. Va a decir el pasaje: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. La restricción de esta afirmación, el alcance que tiene, que dice, pues nada más hay que creer que Dios le levantó de los muertos, pareciera que alcanzar la salvación no requiere una comprensión mayor de la obra de Jesucristo, porque se limita a creer tan solo en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Sin embargo, esta suposición está completamente equivocada, pues las implicaciones de la resurrección de Cristo de entre los muertos es el pináculo de la obra redentora y a su vez el punto de inflexión en la historia de la humanidad. El hecho de que Pablo en Romanos enfoque la fe salvadora en la resurrección de Jesucristo no minimiza en ningún sentido la fe en el resto de la obra redentora. No es como que, con que yo crea que Cristo resucitó es suficiente. Con que yo crea que Cristo no quedó entre los muertos, con eso voy a ser salvo. No está haciendo eso Pablo. No está diciendo, hay un mínimo indispensable para que seas salvo y es tal. Eso no es lo que está haciendo Pablo. Lo que está haciendo Pablo es centrar tu fe, tu creencia, en dónde pones toda tu esperanza, en la parte que lo sostiene más fuertemente todo, en la parte que le da mayor fuerza y mayor esperanza, precisamente esa fe. Entonces no es el propósito de Pablo minimizar en ningún sentido la fe en el resto de la obra redentora, sino más bien contribuir a que los cristianos de Roma comprendan cuáles son los puntos críticos de la justicia por fe que el Israel rebelde y extraviado ha decidido rechazar. Acuérdate que 9, 10 y 11 Pablo está hablando de Israel, y cuando está hablando de qué tiene que creer Israel, en dónde tiene que poner su fe Israel, Pablo es que empieza a decirnos todo esto. Ahora, eso no está separado de lo que nosotros debemos creer, pero Pablo pone los puntos, pone el enfoque donde Israel se ha perdido. Y una de las cosas donde Israel se ha perdido es en que no ha reconocido a Jesucristo como Mesías, ¿sí? Y lo segundo en lo que se perdió es que su resurrección, a pesar de ser cierta, la ocultaron, no la quisieron creer. Se confabularon de tal manera que quisieron hacerle creer a todo el pueblo que Cristo no había resucitado. Así de intencional fue su negación de la resurrección, que aún habiendo testigos y siendo testigos ellos de que ese cuerpo que había estado en la tumba durante 3 días ya no estaba, ellos ¿qué decidieron? No quisieron creer. Imagínate eso, no quisieron creer que ese Jesús que dijo que iba a resucitar al tercer día resucitó. No quisieron creer. Organizaron un plan, ¿sí? Sobornaron a los guardias para que dijeran que se habían robado el cuerpo. Por eso es tan problemático que no hayan creído en Jesucristo, porque aún fueron testigos, ¿sí?, de su resurrección. Tuvieron más evidencia que todos nosotros de la resurrección de Jesucristo. Y ahí es donde tú te das cuenta, no es por el hombre. Yo sé que cuando oramos por aquellos que están perdidos, ¿no?, oramos para que puedan entender, para que puedan reconocer, para que puedan ver que solo en Cristo hay salvación. Pero no depende de ellos realmente. Dependen de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Así que haremos bien en nuestras oraciones incluir, Señor, extiéndeles tu misericordia, extiéndeles tu gracia, hazles ver tu favor de tal manera que ahora sí ellos puedan creer, puedan ver, puedan abrazar, puedan confiar, puedan descansar, ¿sí? Pero no lo van a poder hacer ellos por sí solos. No le pedimos a Dios que les mueva a ellos los pies tan rápidamente para que lleguen a Él. Le pedimos al Señor, ¿sí?, que extienda su gracia, la obra que hace a través del Espíritu Santo,
para despertar la conciencia, para abrir los ojos, para destapar los oídos de tal manera que el Evangelio provoque algo en ellos y entonces respondan, ¿sí? Y correspondan al amor que están recibiendo de parte de Dios. Entonces, creer que Cristo resucitó tiene implicaciones más abundantes y extensivas para el Evangelio de las que imaginamos. Y eso nos lo va a decir Pablo en 1 Corintios 15:12. 1 Corintios 15:12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vacía. Es vacía. La puedes atravesar, no como globo, puedes atravesar esa fe y darte cuenta que adentro no tenía más que aire. Y si nuestra fe es vana, ¿qué crees? Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Damos lástima si Cristo no resucitó. Eso es lo que está diciendo. Le damos lástima al mundo. Porque ¿cómo vamos a creer que Cristo va a hacer todo lo que prometió y que nos va a llevar un día a la eternidad si en realidad quedó en la cruz? Si el Padre no lo resucitó, si no venció a la muerte, ¿cómo vamos a vencerla nosotros si el único que la podía vencer es Él? Y fíjate cómo ahora va a cambiar el enfoque y ahora va a hablar de lo que representa el que Cristo se haya resucitado a partir del versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fíjate, no está diciendo que será derrotado, está diciendo que será destruido. Él ya la derrotó, Él ya la venció. ¿Qué va a hacer? Destruirla finalmente. Dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Cómo las va a sujetar si está muerto? No hay manera en la que Cristo reine y Cristo sea Señor si Él está muerto, pero dice todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Dios no se sujeta a Dios, ¿sí? Dios no se pone por debajo de Cristo, ¿sí? El Padre no se sujeta al Hijo. En ese orden, en esa economía divina es el Hijo el que se sujeta al Padre, pero no al revés. Por eso Pablo hace esa aclaración para que no haya confusión. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que creer, estar convencido de, poner la confianza plena en, descansar sobre, ¿sí? Creer en la resurrección de Cristo es un credo comprensivo de toda la obra redentora de Jesucristo y de su compleción, de que ya está completa, de que no hay nada más que agregarle. Así que no es cualquier cosa creer en la resurrección de Cristo. No está minimizando Pablo la obra de Jesucristo, está diciendo, si crees eso, crees todo lo demás. Si pones tu confianza en eso, ¿sí? Es porque estás confiando en todo lo demás. Porque ¿qué sentido tendría decir, pues resucitó Cristo, pero no era hijo de Dios? Pues de nada habrá servido que resucitara, ¿no? Habrá que dudar de su resurrección si no era hijo de Dios. ¿Quién lo va a resucitar si el único que da vida y la quita es Dios? ¿Qué va a decir después? Ya vimos que está la confesión, ya vimos que está el credo. Y dice que si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, o el original dice, si confiesas con la boca a Jesús el Señor, ¿no?
Es lo mismo, no es confesar que es Señor, es simplemente confesar que ya Jesús es Señor. No lo puedes disociar otra vez, no puedes decir, Cristo no es Señor. No puedo creer en Cristo, pero no puedo creer que es Señor. Va junto. Si confiesas con tu boca que Cristo es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es casi como en un sentido algebraico. Confesar a Cristo y creer en su resurrección son dos factores de la salvación que no se pueden disociar. Por tal razón, argumentar cuál va primero o cuál va después va a ser un ejercicio tendencioso. No sirve de nada y no vas a llegar a ningún punto distinto. Todo el que confiesa a Cristo lo hace creyendo de corazón en su resurrección, y todo el que cree en su resurrección confiesa a Jesucristo con sus labios. Y a la luz de esto podemos entender el siguiente verso. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra pero podría ser confusa allí, ¿no? Y podríamos decir, bueno, con la boca consigues una cosa, pero con el corazón consigues otra. Hermano, la misma palabra pero es la que se utiliza en el griego para decir y. De hecho, ¿sabes cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces no son dos cosas distintas, no es como que una cosa te apunta para acá y la otra te apunta para allá. Las dos cosas te apuntan a lo mismo, que es la confianza plena en Jesucristo. Las dos cosas te llevan a Cristo, tanto confesar con tu boca como creer en tu corazón. Y necesitas de las dos. No es como esas de primero tienes que hacer este paso para poder hacer el segundo. No, vienen las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Vienen las dos al mismo tiempo. Entonces sí hablamos de dos cosas distintas, que es creer y confesar, pero no de dos cosas disociadas. Son dos componentes de la salvación que evidencian diferentes aspectos de nuestra fe. Creer evidencia nuestra justificación, confesar evidencia nuestra salvación. Creer es algo visible para Dios, confesar es algo visible para los hombres. En el contexto del pasaje y para propósitos de la salvación de los israelitas del tiempo de Roma, esa profesión interna y externa de la fe tendría implicaciones no solamente personales, sino sociales. Ahora, hermano, ¿qué implicaciones tiene para ti hoy? Y con eso voy a terminar. Hermano, ¿cómo confesamos al Señor dentro y fuera de los espacios que Dios nos da para reunirnos como iglesia? Yo te pregunto, ¿cuánto hablas de Cristo fuera de aquí? ¿Cuántas veces hablas de Cristo con alguien más? ¿Cuántas veces sale en la plática el nombre de Jesucristo porque te contaron que están enfermos, te contaron que les está yendo mal, ¿sí? O te contaron que les está yendo demasiado bien y se están yendo por todas las cosas vanas y vacías que ofrece este mundo? ¿Cuántas veces sale Jesucristo allí? De repente Jesucristo es algo que nosotros venimos a hablar aquí, ¿no? ¿Cuándo hablamos de Jesucristo? ¿Los domingos? ¿No? Los miércoles en el estudio, sea reunión de mujeres, ahí hablamos de Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo allá? ¿Dónde están nuestros labios que confiesan para salvación? ¿Dónde se exhibe la salvación por esa fe que hemos puesto en Jesucristo? De tal manera que estamos hablando de Él todo el tiempo, que no nos avergüenza, que lo confesamos delante de los hombres, así como Él nos está confesando por su gracia delante del Padre. ¿Dónde está Jesucristo fuera de la iglesia? No podemos encerrar a Jesucristo aquí. La iglesia no es la jaula de Jesucristo, la iglesia es la que proclama el nombre de Jesucristo. La iglesia es la que los lleva a donde Cristo no es hablado por los hombres porque no le conocen, porque no le aman, porque no lo entienden. Pero ahí es donde va la iglesia a hablar de Cristo, no aquí a rebotarnos entre nosotros la pelota. No, este es nuestro juego y que nadie más lo juegue, ¿no? ¿De cuánta falta de hablar de Cristo tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas personas pasan por nuestra vida una vez o miles de veces y no saben ni siquiera que nosotros confiamos en Jesucristo? No hay una proclamación, no hay una confesión, no sale de nuestra boca esa evidencia de que ya somos salvos. Así de riesgoso es no confesar a Cristo, que tú puedes estar pensando que le perteneces, pero ni siquiera hablas de Él. ¿Dónde está la profesión de fe entonces? ¿Dónde está el resultado de que Cristo haya cambiado tu corazón? ¿No? Se convierte Cristo, ya no somos la esposa de Cristo, es como si fuera el amante, no podemos hablar de Él, no podemos hablarlo, no podemos mencionarlo, hay que tenerlo a escondidas. Lo voy y lo veo allá,
¿no? En la iglesia, y ahí me encuentro, y ahí Cristo y yo somos los más dichosos del mundo porque disfruto de su gracia y de su amor y de su misericordia, pero salgo de allí y tengo otro esposo. Y es el mundo, y es mi carne y son mis deseos, y ahí no conozco de Cristo. ¿Cuántos estamos viviendo así la vida? ¿Cuántos estamos viviendo así nuestra fe, que realmente no es fe? Que no exhibe ninguna confianza en Jesucristo, ninguna convicción, ningún credo arraigado en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Que abunda en nuestras palabras. Destila en nuestros labios el nombre de Jesucristo con una convicción genuina de su resurrección en nuestro corazón, o está inflamada por el infierno para hablar toda clase de maledicencias. ¿De qué hablamos? ¿Cómo sabes que tienes a Cristo? Ya no vas a decir las mismas tonterías que decías antes. Ya no vas a ensuciar tu boca que proclama el nombre de Cristo con las mismas palabras soeces que decías antes. No puedes. No puedes salir de una misma fuente, agua dulce y agua salada. No puedes, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y si no ha cambiado, pregúntate entonces, ¿está Cristo en mí? ¿Está gobernando Cristo mi corazón? ¿Realmente he puesto mi confianza en Cristo? Que hasta mis palabras se transformaron. Ya no puedo decir lo mismo. Ya no puedo ser Pepito el de los cuentos. No puedo ensuciar el hermosísimo nombre de Cristo. No puedo ensuciar, ¿sí?, la santidad de mi Dios hablando ese tipo de cosas. Hablando ese tipo de barbaridades, ¿no? Hablando ese tipo de cosas que luego ni la gente del mundo habla. Hay gente que es más educada y que ni siquiera lo dice. ¿Cómo nosotros, no por educación, sino por amor a nuestro Señor, cómo nosotros no vamos a cambiar la manera en la que hablamos, la manera en la que tratamos, la manera en la que nos dirigimos, el cómo pedimos las cosas no porque las merecemos, el cómo tratamos a la gente en los lugares a donde brindan servicio, ¿no? ¿Cómo tratas al mesero? ¿Cómo tratas al del pasaje? ¿Cómo los tratas? Porque si no nos está gobernando Cristo allí, ¿no? Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué crees que hay en tu corazón si no estás hablando de Cristo? Todo lo contrario a Él. Todo lo contrario a Él. ¿Es visible para los demás tu fe por la manera insistente en la que traes a Dios a colación en todo lo que hablas y haces? ¿O eres capaz de mimetizarte, ¿no?, como camaleón por largos ratos con la gente del mundo al grado que no saben si eres cristiano? ¿No será más bien, y piénsalo, llévatelo de tarea, no será más bien que te mimetizas como cristiano y a quienes engañas es a los creyentes de la iglesia? Y hablas, sí, los domingos de 10 a 2, hablas con toda palabra que emana de la palabra de Dios, pero fuera de aquí no. ¿A quiénes estás engañando realmente? El camaleón el camaleón normalmente está en el color que es y cambia a veces para protegerse, ¿no? ¿Dónde cambias tú de color? ¿Sí? Cambias allá y tienes que dejar de cambiar y ser recto, ¿sí?, ser honesto, ser genuino. ¿O realmente vienes aquí 2 horas a camuflarte en medio de todos nosotros y hacernos creer que eres cristiano, ¿no? Y lo lograrás. Pero a Dios no le vas a poder hacer creer que eres cristiano. A Dios no le vas a poder hacer creer que tienes a Cristo en ti. Es manifiesta tu fe para los no creyentes, ¿sí?, por la pasión, la insistencia con las que le predicas el evangelio, o tu relación con Dios es un tema tabú que omites tratar con los demás. Y ahí están siempre las oportunidades. Oye, ¿por qué tú no haces esto? Es que no me gusta, ¿no? Y ya. Es una cuestión de gustos. Y sí, a lo mejor no te gusta, pero lo que no te gusta es darles testimonio de Cristo. Eso es lo que no te gusta. No tienes el valor de decirles, ¿por qué no haces lo mismo que ellos? No tienes el valor de decirles, como si lo hacían los cristianos de Roma, que eso que ellos hacen es pecado. No se vayan a ofender y después no me hablan. Mucho te vas a perder, ¿no? Mucho te vas a perder, que el que de veras se ofenda por la manera en la que lo niega sea Cristo. ¿Sí? Y que ese no hablar significa que ya no escuchas la voz de Dios, que ya no hay, ¿sí?, más tiempo para ti, porque cuando hubo tiempo no viniste a Él. Cuando hubo oportunidad no viniste a Él, no pusiste tu confianza en Él.
¿Has intentado cavar más profundo en tu corazón para saber si no te estás avergonzando del Evangelio y con ello negando a Jesús delante de los hombres? ¿No será tu silencio cómplice de tu traición a la fe verdadera que es valiente para proclamar el nombre de Cristo a toda criatura sin considerar las consecuencias terrenales? ¿Y no será ese silencio tu acusador en el día de rendición de cuentas para confirmar que nunca confesaste a Cristo porque nunca pusiste toda tu confianza en Él? Experimentan tus hijos, experimenta tu pareja en el hogar la bendición de tener un padre o una madre que es salvo y que proclama con su boca a Jesucristo desde que sale el sol hasta que se oculta, o tienen que ir a buscar a Jesucristo fuera de casa porque tú dices que le conoces, pero no les hablas de Él. Hermano, es evidente la fe en Jesucristo. Es evidente, da fruto. No hay manera de ocultarlo. Va a decir Cristo, ¿no? Que uno no prende una luz y le pone un almud encima, no la tapa para que no dé luz. Así alumbre vuestra luz, ¿sí? Hacia los hombres, así alumbre en medio de los hombres. Es evidente la fe en Jesucristo. El confesarlo nos salva, sí, nos salva porque está mostrando que hay una fe genuina dentro de nosotros. Es la evidencia, es el check, ¿no? Es la verificación de que sí hay fe en mí, que yo profeso, que yo proclamo, que yo hablo de Cristo donde quiera que estoy. Y que si no lo hago, ¿sí? O que si lo hago simplemente de dientes para afuera, como decimos, pues no habrá mucho tiempo más para estarse engañando, ¿sí? No deberá haber mucho tiempo más para estar aparentando algo que no hay dentro de nosotros. Quiero terminar leyendo Romanos 10, 11 al 13. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Quiere decir, todo el que ponga su confianza en Cristo no va a ser decepcionado. Por eso dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De hecho, Pablo está citando a Isaías 28, 16, que dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y tú dices, ¿cómo que el que creyere no se apresure? ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a cuando hay un evento, un cataclismo, un evento urgente. ¿Qué es lo que hace uno cuando de repente hay un terremoto? Pues corre uno, ¿no? Corre uno gritando y ¡ay! A ver cómo me salvo, ¿no? Dice, todo el que en él creyere, no salga corriendo así. No salga corriendo así, si está puesto sobre la roca, esa piedra angular, preciosa, probada, de cimiento estable. ¿Sabes qué tienes que hacer? Quedarte parado donde estás. Todo el que en él cree no va a ser decepcionado. Todo el que en él cree no tiene que salir corriendo despavorido a ver cómo se va a salvar, porque está justo en el punto, en el único punto del universo donde puede ser salvado. Y es en Jesucristo. Fíjate cómo va a seguir el pasaje diciendo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Dios de todos es rico para con todos los que le invocan. Y fíjate, ven qué contexto lo está diciendo. Lo está diciendo respecto a invocar al Señor para ser salvo. No hay diferencia, no importa de qué nacionalidad seas. Si tú invocas al Señor vas a ser salvo. Eres judío, vas a ser salvo. Eres mexicano, vas a ser salvo. Eres griego, vas a ser salvo. No importa. No importa de dónde vengas. Desde donde tú invoques al Señor, desde ahí vas a ser salvo. Y probablemente esto era muy fácil de ver para los gentiles, pues ellos no tuvieron a Dios y una relación con Dios tan antigua y tan íntima como la tuvo el pueblo de Israel, pero para el pueblo de Israel esto sí era como que, no, ¿cómo? Nosotros somos los escogidos. Nosotros sí somos salvos, aquellos ¿por qué? ¿A razón de qué? ¿No? Así que fíjate cómo Pablo no lo está escribiendo precisamente para nosotros, lo está escribiendo para los israelitas de ese momento, que les está diciendo, necesitan confesar, necesitan creer, ¿sí? Reconocer a Cristo como Señor, creer en su resurrección en vez de negarla, de seguir proclamando o diseminando una fábula que no es, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar tanto a los judíos como a los griegos. Dios ya no tiene exclusividad con una nación. A Dios le pertenecen todas las naciones, ¿sí? Y Él le pertenece a todos los que Él ha escogido de entre todas las naciones.
Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar esto a nosotros hoy? Hermano, no hay diferencia de ningún tipo entre los que invocan el nombre de Cristo para salvación. No importa su origen, no importa lo oscuro de su pecado, no importa su condición, no importa su moralidad o su falta de ella, no importa si son asesinos o violadores, no importa si son estafadores o ladrones, no importa si son homosexuales o lesbianas, no importa si son religiosos, ateos o agnósticos. Y no importa si son todas esas cosas al mismo tiempo. No importa lo que sean, porque en el momento en el que pongan su confianza en Cristo, lo dejarán de ser. Serán hechos nuevas criaturas. Les serán perdonados todos sus pecados. Así como tú y yo fuimos regenerados por el lavamiento de la palabra gracias a su obra viva y eficaz por medio del Espíritu Santo, así también cada hombre que invoque con sinceridad el nombre de Cristo será salvo. Eso es lo único que no puede cambiar. El nombre que se tiene que invocar para salvación nunca cambiará, nunca será reemplazado, nunca habrá un nombre mayor. Cristo es el nombre sobre todo nombre, el único nombre en el que hay salvación, el que es rico para con todos los que le invocan. Así que, hermano, cuidémonos de hacer acepción de personas delante de un Dios que ve a todos por igual cuando se trata de venir a la fe. Y cuidémonos, hermano, cuidémonos de no cometer la infamia de negar el evangelio a alguien porque pensamos que por su nivel de inmoralidad, ¿sí?, no merece escuchar el evangelio o vamos a perder el tiempo haciéndolo. No eres tú. Y si te tienes que dedicar en vida a que una persona sea salva, a esa dedícate. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu esposa, ¿sí?, a lo mejor es el vecino, la vecina, el compadre, el amigo. Dedícate, no se lo niegues. No, tu amistad no es lo más valioso que tienes, aunque el mundo eso nos venda, aunque el mundo eso nos diga, no importa, tiene mi amistad. No, está perdido, está condenado. Si realmente te consideras su amigo, sálvalo. Y no me estoy refiriendo a que tú lo salves del infierno, no lo puedes hacer. Sálvalo predicando el evangelio y que Dios haga su obra. No le niegues tú eso. No le niegues al vecino que hace las peores fiestas y que no deja dormir y que luego el domingo vienes con los ojos rojos. No le niegues el evangelio. Lo necesita, como tú siempre lo necesitaste. Si realmente has entendido el evangelio que te estás negando a compartir, hermano, vas a corregir esa actitud de inmediato. Y termina Pablo citando Joel 2:32, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. No es únicamente Romanos el que habla de la predestinación, no es únicamente Romanos el que habla del llamado, de la elección. Fíjate quién está hablando de eso, está hablando Joel. Dice, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todos pueden venir a él, todos van a ser salvos. Entonces, fíjate cómo dice, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Él es el que escoge. Él es el que determina, Él es el que elige, Él es Dios, nosotros no. Y si te están llamando hoy, siéntete dichoso, siéntete afortunado de estar escuchando este evangelio, porque significa que Dios te está llamando y te está dando esa oportunidad, ¿sí? Y Él ya sabe, sí, Él ya sabe qué vas a decidir, ¿no? Eso no lo podemos negar. Dios es Dios, Él ya sabe tú qué vas a elegir. No te preocupes qué sabe Él. Preocúpate qué vas a decidir tú hoy. Preocúpate si vas a abrazar esa gracia y ese amor que Cristo te está mostrando para guardarte de todo en todo momento hasta llevarte a la eternidad, ¿sí? O si vas a rechazar esa gracia y recibir lo que recibe todo el que rechaza la gracia. Invocar es una palabra que más que misticismo, otra vez, no es una invocación como las que nosotros vemos en las películas de, invocaron a tal espíritu. No, no es eso. Invocar es una palabra que comunica un clamor desesperado. Hermano, cuando alguien viene a Cristo, no guarda la compostura. Si tú entiendes que estás muerto en tus delitos y pecados, no vienes a decir, a ver, me voy a vestir, ahora sí, Señor, ahí vamos a ponernos a cuentas. No. Entiende que estás muerto, entiende que estás necesitado, que es urgente que vengas a Él, porque no sabes cuándo va a terminar la vida. No sabes si hoy es el último día.
Ahí tenemos el ejemplo del hombre que le fue bien y que construyó graneros más grandes y se dispuso para vivir la jubilación más hermosa de su vida. ¿Y qué le dice? Necio, ¿no sabes que hoy han venido a pedir tu alma? Hermano, que no seas ese necio. Que pensando que puedes venir a Dios cuando quieras, hoy vengan a pedir tu alma. No escogemos nosotros cuándo venimos, no escogemos nosotros cuándo nos vamos. No hay compostura alguna en venir a Cristo. No hay actitud de soberbia como si estuviéramos formando una alianza con un igual. Ahora sí, Jesús, vente, mira, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un trato. Tú me salvas y yo te voy dando a ti cosas que yo te pueda dar. No, es un grito de socorro. Es un grito de un moribundo que está a punto de perder su vida por la eternidad y que grita por auxilio, y ese que viene a auxiliarte es Cristo. Eso es lo que está diciendo, eso es invocar el nombre de Cristo. Es en el clamor de la angustia de la muerte y de la desesperación por el efecto del pecado, ¿sí?, que todos deben venir a Cristo exclamando su nombre para recibir el oportuno socorro. Si no has invocado el nombre de Cristo con desesperación, es muy probable que no hayas entendido aún la condición en la que estás delante de Él. Aún estás a tiempo. Este tiempo es de gracia, donde todo el que le invoca no es decepcionado, no es echado fuera. Pero estos días se van a acabar y todo el que no le invocó en esta oportunidad, en esta vida, le invocará en un momento final, pero para ellos ya no habrá compasión ni perdón. Para ellos habrá juicio y justicia. ¿Por qué? Porque habrán invocado el nombre de Jesucristo demasiado tarde. Lo habrán invocado en el momento en el que estén delante de Dios para rendir cuentas, donde ya no hay oportunidad de asirse a esa gracia y a esa esperanza que Cristo te está ofreciendo hoy. Hermanos, este es el estudio de hoy de Romanos capítulo 10 y es mi deseo que el Señor haya quitado de tu mente, de tu corazón todo ese polvo, ¿no?, todas esas telarañas que hay respecto a qué significa proclamar el nombre de Cristo públicamente, qué significa el hecho de que yo ponga mi confianza en Él y por lo tanto mi boca profese esa fe que evidencia mi salvación para testimonio de los demás y para testimonio de que el mundo necesita de Jesucristo. Y que en esa comprensión, si tú ya estás en Cristo, puedas ser aún más valiente, más arrojado, menos avergonzado en predicar su evangelio. Y si no has venido a Cristo, que este es el momento en el que te doblegues delante de Él. Este es el momento en el que clames, en el que invoques, en el que desesperadamente le digas: Cristo, ayúdame, me estoy ahogando. Ay, Cristo, ayúdame porque estoy muriendo. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradecemos, Señor, porque es maravillosa tu palabra al revelarnos cómo Cristo ha sido la única provisión suficiente, perfecta, aceptable para ti, de gracia, de perdón, de justicia para el hombre pecador, Señor. Y gracias porque también nos haces evidente cómo nuestra fe, nuestra confianza, nuestro corazón debe creer en ese Jesucristo, que es tu Hijo, enviado del cielo, hecho hombre, que venció toda tentación, Señor, que cumplió toda ley, que fue obediente, haciendo tu voluntad hasta la muerte, Padre. Y que estando allí cargó con nuestro pecado, llevó nuestro oprobio y lo alejó de nuestras vidas, limpiándonos por medio de su sangre, Padre. Gracias por esa expiación. Y gracias porque esa esperanza no quedó en una tumba, sino que fue resucitado al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra, está sentado a tu diestra, gobernando, señoreando sobre todo, Señor. Y dándonos la oportunidad de creer en este evangelio y de poner nuestra confianza en Él para no sufrir las consecuencias de nuestro pecado por la eternidad, Padre. Que esto nos transforme en este primer día de la semana, Señor. Que el resto de los días los vivamos a la luz de esta verdad. Y que llevemos esta verdad en nuestros labios para proclamarla a todo el que tú pongas frente a nosotros, Señor. Te ruego esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.